Continuamos con La Noche. Al mismo tiempo que Uruguay avanza en la aprobación legislativa de soluciones alternas como la legalización de la marihuana para mitigar las letales consecuencias que deja su tráfico ilegal, México busca otras salidas distintas a la despenalización para enfrentar este flagelo. El presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que su gobierno no apoya la legalización como salida a la violencia que deja en su país el accionar de los carteles del narcotráfico. Según el reporte de las Naciones Unidas, en México aumentó la producción de drogas ilícitas como anfetaminas, derivadas del opio, la marihuana y la heroína. En el caso del cannabis, la droga más consumida en el mundo, México sigue encabezando las listas como país productor, solo superado por Marruecos. De hecho, el 70% de las 5.700 toneladas de marihuana interceptadas en el planeta han sido incautadas en Estados Unidos y México. México tiene una larga tradición de cultivo de marihuana, mucho de ello se había exportado a los Estados Unidos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista también resulta un poco difícil de creer que seamos el gran proveedor de marihuana de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han avanzado mucho en cuanto a sus técnicas y evolución de los mercados de marihuana. La marihuana mexicana no necesariamente es de la calidad que se cultiva en los Estados Unidos. En diálogo con el programa de La Noche, el expresidente Vicente Fox sugirió nuevos enfoques ante lo que considera ha sido una guerra fracasada. A mí me parece que ya tenemos que dejar atrás el paradigma de la manera en que hemos llevado a cabo esta guerra contra las drogas que convocó el presidente Nixon hace ya 40 años y que ha sido un rotundo fracaso. A mí me parece que llegó el momento no solo de considerar con seriedad legalizar el consumo de la droga, sino más que discutirlo, ya tomar acción como lo hizo Portugal, como lo está pensando Uruguay. Según la Procuraduría General de la República, más de 1.200 municipios mexicanos de los 2.440 del país se han visto afectados por la guerra contra y entre carteles de la droga. El actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha prometido continuar la lucha que emprendió su antecesor Felipe Calderón, pero insiste en no legalizar drogas como la marihuana. La OEA entrega un informe a Colombia y a Panamá, un informe que se había pedido sobre, bueno, ¿ha servido o ha fracasado esta lucha? Dice que ha fracasado y propone una despenalización del consumo. Usted dice que no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué otra salida podría haber? Mire, yo expresé una opinión personal de no estar en favor, evidentemente, de la despenalización del consumo de drogas. Yo no creo que sea una ruta aparentemente fácil para evitar la criminalidad en torno a este fenómeno delictivo, al narcotráfico y al consumo de drogas. Sin embargo, sectores del Partido de la Revolución Democrática, principal opositor al gobierno de Peña Nieto, ya promueven iniciativas en la Cámara del Congreso para regular la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de la marihuana. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia para contrastar las salidas que explora Uruguay con las que implementan otros países del continente americano. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade. El canciller defiende el fortalecimiento institucional como solución a la violencia que deja el tráfico de drogas y advierte que pese a que su país no respalda la legalización de estupefacientes, sí apoya un debate que arroje nuevos enfoques de lucha bajo la premisa de una responsabilidad compartida. Vamos a hablar de otro de los grandes temas que convoca a todos los mandatarios del continente americano y es el que tiene que ver con ese debate que se está dando frente a la política que se ha estado utilizando en la lucha contra las drogas en los últimos años. México, de alguna forma, es uno de los países que ha resultado peor afectado como consecuencia de la actividad del narcotráfico. Vemos que, de alguna forma, México no es un país consumidor, pero se está quedando con la peor parte, se está quedando con los muertos, con el reclutamiento de menores, con los asesinatos, con el tráfico. Frente a ese debate que se está dando en América Latina, yo quisiera saber cuál es su análisis. ¿Cree que estamos en una bicicleta estática? ¿La política que se está utilizando en este momento para acabar con el narcotráfico impulsado por Estados Unidos es acorde o debe replantearse como se está discutiendo en el vecindario? Déjame revisar un poco cuál es la situación de México y cuál es el planteamiento que ha hecho el presidente Peña Nieto al respecto. Primero, el presidente Peña Nieto, como uno de sus cinco ejes de gobierno, ha planteado con una prioridad el que México sea un país en paz, que México recupere para sus ciudadanos
un entorno de paz que les permita un desarrollo más pleno. Para esos efectos ha hecho varias cosas. Primero, se ha comprometido a combatir el crimen organizado en todas sus expresiones, en la expresión del narcotráfico, pero también en otras expresiones que vulneran la vida cotidiana del ciudadano, el robo, el secuestro, la extorsión. Todas las manifestaciones del crimen organizado habrán de ser enfrentadas. Y se hará sobre la base de un fortalecimiento institucional que ha sido cada vez mayor en México, pero también sobre la base de prevención, identificando aquellos municipios que por razones estructurales han sido proclives a la violencia y generando una confluencia de programas gubernamentales para de forma estructural superar esas deficiencias, y por otro, una mejor coordinación entre niveles de gobierno. México tiene una fuerza pública federal de más o menos 36,000 integrantes, pero tiene los estados y municipios una fuerza de poco más de 400,000 por la vía de una mejor coordinación como la que se ha venido logrando. Pensamos también que podemos enfrentar el problema. El presidente Peña Nieto ha planteado que se requiere de un espacio suficiente de tiempo para evaluar el éxito de esta medida, pero podemos también asegurar que el 2012 ya fue mejor que el 2011 y que los primeros datos del 2013 apuntan a una mejoría respecto al 2012. Ya en el tema puntual de la política pública alrededor específicamente del narcotráfico, México ha señalado primero la convicción de que la legalización no es la solución, pero ha también señalado el que tiene que haber un debate amplio, que no solamente es bienvenido, sino exigido por parte del gobierno mexicano, para que este tema, que es un reto compartido, se le enfrente de manera coordinada y se debate en un espacio multilateral. Claramente, los enfoques que hemos venido siguiendo en los diferentes países no han sido suficientes, se ha traducido en un incremento importante en la violencia en la región, y de ahí que México dé la bienvenida y exhorta a que este debate se dé a la brevedad en espacios multilaterales para que de forma coordinada encontremos un mejor enfoque a este problema, que insisto, es un problema que compartimos en toda la región. Sí, canciller, son dos premisas, o sea, uno lo analiza y se da cuenta que por primera vez América Latina llega a un consenso sobre dos realidades. La primera es que la lucha actual no está dando los resultados que inicialmente fueron pronosticados. Y la segunda, que ese enfoque debe cambiar, pero tampoco digamos que hay, no hay una luz, la única que se ofrece es la despenalización. Si no es esa, que ustedes ya de tajo han dicho que no están de acuerdo, ¿qué enfoque alterno ustedes creen? Nosotros pensamos que la mejor coordinación, el mejor intercambio de información, este enfoque preventivo, la cruzada contra el hambre, las acciones que estamos haciendo focalizadas en estos municipios, ofrecen un espacio de oportunidad interesante que en México ha venido dando resultados. Si uno revisa lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en Tijuana, que eran identificados como polos de alta violencia, hoy en ambos municipios se observa un decremento respecto al pico de la violencia de más del 90%. Los indicadores de violencia en México se han venido abatiendo, se pueden apuntar a casos de éxito, y yo creo que México en su enfoque y en su actuar en un tema que ha sido regional será de los países que tengan mejor ventaja competitiva para hacerle frente al fenómeno, pero México insiste en que es por la vía multilateral y por la vía de una mejor coordinación que debemos de enfrentar primero el debate, alcanzar consensos y desarrollar e implementar una estrategia hemisférica, porque el problema tiene características hemisféricas. No es un problema que uno pueda circunscribirle a un país en lo particular, es un reto que enfrenta el hemisferio y es en el hemisferio donde debemos de ponernos de acuerdo, y por eso el debate que se está dando es un debate al que México le ha dado la bienvenida. Usted hablaba que según las cifras que internamente pues maneja su gobierno, el panorama parece que comienza a mejorar un poco. Percibía uno, como periodista internacional, que bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón, pues como todos lo saben, hubo una guerra frontal contra el narcotráfico directa y una violencia casi que exacerbada. Todos los días los titulares de los principales diarios de México estaban prácticamente que bañados en sangre, y las imágenes que le daban la vuelta al mundo sobre México llamaban la atención sobre eso. Hoy los titulares ya parecen enfocarse en otra dirección. ¿Cuál es la situación en este momento de violencia en México con respecto pues, a lo que han hecho los carteles de la droga, que son de alguna manera pues, los únicos culpables de ese derramamiento de sangre que ha habido en su país? Primero es importante que no confunda uno correlación con causalidad. Primero empezó a haber un fenómeno delictivo violento que implicó una necesidad de fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado.
No fue el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado lo que dio lugar a la violencia. Fue la violencia la que hizo evidente la necesidad de reforzar la capacidad institucional del Estado para hacerle frente. Un fortalecimiento institucional importante y un fortalecimiento institucional que apunta a espacios de éxito relevante, pero un fortalecimiento institucional que tenía que ser complementado por un enfoque preventivo y por una mejor coordinación a los diferentes niveles de gobierno con los estados y con los municipios. Yo creo que la combinación de las dos cosas, la mayor fortaleza institucional, el trabajo que estamos haciendo en materia, por ejemplo, de migrar a juicios orales para hacer de la justicia más expedita y más asertiva, el trabajo que está haciendo el presidente Peña Nieto en materia de prevención y de mejor coordinación, empiezan a dar resultados. Y eso quiere decir, a mi juicio, que la estrategia con los matices, con la orientación que ahora se le está dando, tendrá posibilidad de ser exitosa, pero insisto, no debe uno confundir correlación con causalidad, y los números en términos absolutos de México apuntan a que dentro de la región los indicadores que hoy México tiene se encuentran más bien entre la parte más baja de los indicadores de violencia y no de la parte más baja. Estamos muy por abajo del promedio que se observa en muchos de los países de América Latina, en muchos países de la región, y la tendencia que estamos empezando a observar es sin ninguna ambigüedad en la dirección correcta. Señor Canciller, para finalizar ya esta amable entrevista que usted nos ha concedido, sabemos que su agenda es muy, pero muy apretada. El enfoque que tiene el presidente Enrique Peña Nieto en este momento es similar al que trabajaba el presidente Felipe Calderón, y le pediría que se lo explicara a nuestros televidentes. Entendemos que ambos siguen con una lucha frontal contra el narcotráfico, pero de alguna manera hubo unos cuestionamientos muy fuertes en el pasado para el presidente Felipe Calderón, donde diferentes sectores de las víctimas y de la sociedad le dijeron al mandatario mexicano de entonces que el Estado no estaba listo para esa guerra y que pues evidentemente por esa razón habían muerto tantos mexicanos. ¿En ese momento ese enfoque cambió en algo? Yo como he comentado, que se ha reconocido el fortalecimiento institucional, se ha reconocido que han habido avances en la capacidad del Estado en materia de inteligencia, en materia de recursos humanos, en materia de los recursos que se le están dedicando al tema, en materia de la mejora del andamiaje institucional, del andamiaje legal, en materia de lo que estamos haciendo en juicios orales, en materia de incluir a los derechos humanos dentro de un capítulo específico de la Constitución y ponernos con eso a la vanguardia del tema en el mundo, y hoy complementada por una estrategia vigorosa y diferente que se enfoca en una mejor coordinación entre niveles de gobierno, que tiene un gran potencial de ser exitoso si uno toma en cuenta que la mayor parte de la fuerza pública está en los niveles estatales y municipales, con mejores elementos de inteligencia, con mejores elementos de prevención, con un enfoque que concentre y que batalla en las causas estructurales de la delincuencia, y eso permitirá, el presidente ha pedido un espacio de tiempo para que se evalúe, pero hoy empiezan a haber indicadores tempranos que hacen pensar que la violencia en México cada vez irá siendo menor, la fortaleza institucional mayor, las condiciones de prevención que den una solución más definitiva a lo que estructuralmente nos trae violencia se irán superando, y los mecanismos de coordinación cada vez mejor institucionales y más ágiles. Señor Canciller de México, José Antonio Biff, le agradezco este tiempo que usted le concede al programa La Noche y por supuesto a nuestra audiencia en América Latina, teniendo en cuenta que son muchos los televidentes en México que nos siguen en Estados Unidos y en distintos lugares del continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme este espacio. Pueden seguir opinando luego de escuchar al canciller mexicano. ¿Qué piensan sobre los avances que ha tenido el proyecto de ley que busca la legalización de marihuana en Uruguay? ¿Creen que es aplicable a todo el continente? ¿Que esta despenalización es la solución a las consecuencias de la violencia por el narcotráfico? Síganos escribiendo. Mientras vamos a la pausa, ya volvemos, porque el proyecto para regular la marihuana en Uruguay avanza, pero no tiene respaldo popular. Les mostramos resultados de encuestas al regreso. Ya regresamos con La Noche.